pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado El encargo de Jesús, lo que Jesús les encargó a sus discípulos y nos encarga hoy a nosotros. Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, los versículos 15 al 17, donde vemos a Jesús, después de su resurrección, hablando con Simón Pedro. Dice el versículo 15, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te amo. Entonces le dijo Jesús, apacienta, alimenta a mis corderos. Recordemos lo que Pedro le dijo al Señor cuando les anunció que todos lo abandonarían. Lo encontramos en Mateo 26, versículos 33 y 34. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, aunque todos estos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Por este motivo, la pregunta que le hizo, ¿me amas más que todos estos? Seguimos con Juan capítulo 21, ahora leemos el versículo 16. Jesús le repitió la misma pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, le dijo Pedro, tú sabes que te amo. Entonces le dijo Jesús, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Le pregunta por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Jesús le dijo, entonces apacienta a mis ovejas. Quiero hacer también aquí un énfasis donde Jesús, ¿por qué Jesús le hace 3 veces la misma pregunta? Y es porque Pedro le traicionó 3 veces. Analicemos este pasaje del cual se deducen grandes enseñanzas en cuanto al encargo que Dios delega a los que le amamos y queremos servirle. Empecemos analizando la palabra apacentar. Apacentar significa dar pasto a los ganados en el ámbito cotidiano y natural. También significa dar pasto espiritual, instruir y enseñar en el ámbito religioso, en el ámbito espiritual. Analizando la conversación de Jesús con Pedro, vemos que Jesús no le dice que enseñara o instruyera a las personas sobre sus opiniones personales o su manera de pensar. Jesús le dice, apacienta, provee de pasto fresco, de pasto espiritual, instruye, enseña a mis corderos y a mis ovejas en el conocimiento de mí, alimentalas de mi palabra y no de tus opiniones personales. Jesús le está diciendo a Pedro que lo que había aprendido de él es lo que debía enseñar a los demás. En Juan 8:31, Jesús también dijo a los judíos que supuestamente habían creído en él, les dijo lo siguiente, si vosotros permanecéis en mi palabra, si sois fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, demostraréis, está diciendo Jesús, que de verdad sois mis discípulos y que habéis aprendido de mí, y eso es lo que debéis enseñar a los demás. Recordemos, hermanos, que un discípulo es aquel que aprende de un maestro. El verdadero discípulo de Cristo aprende de él y de su palabra e instruye a los demás según lo recibido del maestro. El verdadero discípulo basa su vida en estar consagrado, en estar dedicado a Jesucristo. Esto no es una religión, recordemos que la religión es el plan del hombre. Esto sí es el plan de Dios, que seamos fieles a su palabra, reflejando a Cristo en nuestra vida y así poder impactar en la gente que nos rodea y que puedan recibir la salvación. Se puede decir que el secreto de la vida de un verdadero discípulo es responder al llamado de Dios, imitando a Jesucristo, y cuando así lo hagamos, los demás lo van a notar. El verdadero discípulo también debe morir a sus propias ideas, a sus propias filosofías y vivir y enseñar el Evangelio de Cristo. El trabajo, el ministerio del verdadero discípulo se resume en lo que llamamos la Gran Comisión, que se encuentra en Mateo 28, versículos 18 al 20, que dice así: Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced
discípulos, o sea, discipular a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, esta es la clave. Debemos enseñar a los demás lo que hemos aprendido de nuestro Maestro. Y añade, y aquí una gran promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, este es el encargo de Jesús. Aprendamos del Maestro y sigamos sus instrucciones, discipulemos a los demás como Él nos enseña. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.